Yo vengo de una familia de músicos, mi apellido lo dice claramente, mi abuelo era el compositor, Joaquín Turina, pero eso no influyó de una forma determinante en mi niñez, puesto que primó más la figura de mi padre, que era pintor, recientemente fallecido, hace poco más de un año, y la música en mi casa pues estaba pues a un nivel de simples aficionados muy intensos en cierto modo, es decir, que había una frecuentación de actividades musicales, de asistencia a conciertos, etcétera, etcétera, pero no una necesidad imperiosa de formación musical, como no la tuvo mi padre y como no la tuvo ninguno de sus cuatro hermanos. Mi abuelo debió considerar en un momento determinado que con un músico en la familia ya había más que suficiente y no les dio ni a mi padre ni a sus hermanas, a sus hermanos, ningún tipo de instrucción musical, pero sí hizo de ellos unos grandes aficionados. Nuestro caso es un caso muy pintoresco, por decirlo así, porque el gran apellido Turina, obviamente, es el de mi abuelo Joaquín, que era el compositor, ¿no? Pero igual que yo me he formado en casa de un pintor, él se formó también en casa de un pintor, porque el padre de mi abuelo era pintor, un pintor bastante importante, además que hoy día ya está empezando a cotizarse de una forma bastante interesante de la escuela sevillana del siglo XIX. Murió muy joven también y mi abuelo perdió a su padre pues cuando era apenas un adolescente, pero le dejó un buen legado y sobre todo pues es curiosa la alternancia que se ha desarrollado desde ese momento en nuestra familia, porque mi bisabuelo era pintor, mi abuelo fue compositor, músico, mi padre ha sido pintor y yo soy compositor. En mi generación ya nos hemos mezclado. Yo era un chico de mi tiempo, me gustaba la música ligera, me gustaban pues, los grupos que había, las canciones de moda, ¿no? Yo era de los Beatles, eso sí, ¿eh? No, la rivalidad Beatles-Rolling, yo me decanté rápidamente por los Beatles, que era mi grupo favorito, y bueno, yo estaba muy al día de todo lo que se hacía en ese terreno, porque era bueno, lo que compartía con mis compañeros del instituto en esa época. Recuerdo que había un grupo, me pongo a hablar de música ligera porque bueno, los recuerdos van por ahí, ¿no? Porque en ese momento para mí era muy importante. Había un grupo muy interesante, que ahora seguramente ya ni se recuerda, que se llamaba Los Pequeñiques. No sé si a los que puedan estar viendo esta entrevista ese nombre les dice algo, pero era un grupo muy curioso porque no era un grupo al uso, no era la típica banda de rock ni nada parecido, sino que eran un grupo de música de cámara y estaban un poco a caballo entre la música clásica y la música ligera. Era un grupo instrumental, no cantaban, sencillamente eran grandes músicos. Tocaban muy bien los instrumentos, o al menos a mí me lo parecía, yo no he vuelto a escucharlos desde hace muchísimos años, pero a mí me daba la sensación de que era un grupo excelente y tenían unas canciones francamente bonitas, muy agradables, y entraron en el mundo de la música, no sé siquiera si en ese momento podríamos decir pop, porque a lo mejor ese término ni siquiera estaba todavía consolidado, pero era un grupo francamente notable y en cierto modo yo me aficioné mucho a la música escuchando este tipo de cosas. Yo me matriculé en la Universidad Central de Barcelona, me matriculé en Filosofía y Letras sin saber muy bien si tenía interés en cursar esos estudios, pero ya mi vocación musical se había despertado de tal forma y era tan fuerte que al mismo tiempo que inicié los estudios en la Universidad Central de Barcelona, inicié los estudios de primero de solfeo en el Conservatorio Municipal de Barcelona. Esto quiere decir que yo inicié los estudios musicales con 17 años ya cumplidos. Eso es muy tarde para unos estudios como estos, que lo ideal es iniciarlos pues con 10 años menos, eso habría sido lo ideal. Y de hecho eso determinó muchas cosas. Yo creo que la vida es un poco, te va llevando un poco sin saber, ya puedes premeditar lo que quieras, que al final es la vida la que se encarga de ponerte en su sitio y de encarrilarte por donde ella quiere que vayas. Y tú, sencillamente, pues tienes que tener
la inquietud o la intuición suficiente para saber por aquí sí, por aquí no, por aquí podría pero no puedo, por aquí me conviene. Y entonces, bueno, yo hubiera querido ser violinista, porque mi vocación en ese momento a mí me marcó de una forma muy definitiva la escucha de algunos conciertos para violín y orquesta. El concierto de Beethoven es fundamental en mi pasión por la música en esos años 16, 17, y yo lo que hubiera querido es tocar ese concierto. Y me matriculé empecé los estudios musicales con la esperanza de poder algún día ser violinista y tocar esos grandes conciertos de la historia de la música, ¿no? Al final me creó tales problemas de tendinitis, contracturas, etcétera, etcétera, que después de haberlo estudiado durante 5 o 6 años, pues tuve que abandonarlo. Y no me importó, porque ya había ido desarrollando inquietudes hacia otras materias, como la composición, que es a lo que me he dedicado posteriormente. Pero al mismo tiempo me inicié también con el piano, los cursé simultáneamente y llegué a hacer bastantes años de piano, sin llegar a acabar la carrera, por supuesto, pero llegué a hacer hasta el 7º curso de piano, y ya en los últimos años me interesó mucho también la música renacimiento, barroco, música, digamos, interpretación histórica. En ese momento, cuando yo empezaba a estudiar, empezaba a hablarse de esto. En ese momento, pues, no había una conciencia como la que hay ahora sobre la interpretación con criterios historicistas, ¿no? Pero sí me gustaba mucho ese mundo e intenté profundizar en él, y me animé a estudiar un instrumento como el clavicémbalo, el clave, en el que cursé pues 4 años. Pero bueno, eso casi resulta ya anecdótico, porque mi práctica instrumental se ha quedado pues en el conocimiento más que suficiente de la cuerda, más que suficiente de la tecla, y más que suficiente de un instrumento que me acercó mucho al repertorio barroco, fundamentalmente, y al que le estoy muy agradecido. Incluso he compuesto obras y sigo trabajándolo para ese instrumento. Entonces, ese acercamiento ha sido muy importante desde el punto de vista de la composición, pero ya digo, en un momento determinado, el tener claro que mi mundo futuro profesional no iba encaminado con esa orientación instrumental, pues ya me fue marcando, porque mi interés por la composición también se inició de una forma muy temprana. Me fue marcando la senda que tenía que seguir, lo que hablábamos antes de, bueno, que es la vida la que te va un poco llevando y marcando el camino, y tú tienes que ir intuyendo, detectando cuál es el que más te conviene. Me fue orientando hacia la composición, también hacer investigación. No me hubiera importado hacer estudios de musicología, y de hecho durante unos años también me interesó muchísimo profundizar en ciertos asuntos relacionados con la investigación musicológica, pero bueno, la composición ya se impuso con tal fuerza, con tal intensidad, que ya sin ningún tipo de reparos me incliné hacia ella. El haber estudiado violín y el haber querido ser violinista ha hecho que una gran parte de mi producción posterior, a lo largo de toda mi carrera, haya tenido como un instrumento muy importante, muy central en lo que he querido hacer al violín. He compuesto obras para violín solo, para violín y piano. Incluso una de las obras que considero más importante en mi catálogo, y es como un punto de referencia, es mi concierto para violín y orquesta, que compuse en el año 1987, justo cuando tenía 35 años. O sea, como diría Dante, en el mezzo del camino de la mia vita, compuse ese concierto, y eso es por algo. Y bueno, es una obra de la que estoy muy satisfecho, que marca un antes y un después en mi forma de plantearme la composición, y que es como digo, un punto de referencia. Yo empecé a estudiar música, como decía antes, en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, y al trasladarme a Madrid, pues ya seguí los estudios en el Real Conservatorio Superior de Música, y allí empecé a estudiar la composición con Antón García Abril, que era el catedrático de composición en ese momento, y con su auxiliar de cátedra, que era Román Alís, 2 grandes compositores a los que les debo una enorme gratitud por todo lo que me transmitieron y por el trato que recibí de ellos. Pero al mismo tiempo yo era muy consciente de que la formación no se acababa en las paredes, en el espacio, en los metros cúbicos del aula de composición, y que si yo ahora tuviera que hacer una lista de mis profesores de composición, pues están los que me
atendieron directamente, corrigiéndome trabajos, atendiéndome, resolviendo dudas, orientándome, como son Antón García Abril, Román Alís, también en los cursos de verano que en ese momento empezaban a activarse en nuestro país, especialmente en Granada y en Santiago de Compostela, los cursos de música en Compostela. Pues tuve la ocasión de trabajar con Carmelo Bernaola, trabajé con Rodolfo Halfter, es decir, grandes figuras de ese momento, pero llega un momento que uno es consciente de que la formación musical es algo mucho más amplio y que tiene que salir de ahí. Hay que adquirirla en contacto muy directo con las grandes obras que uno admira y con los grandes compositores que uno admira. Hay una parte de autodidacta muy importante en la formación y que yo he intentado desarrollar al máximo, y que en esos años, como fui muy consciente de eso, pues me dejé la piel, me dejé muchas horas, me dejé muchas dioptrías, analizando mucha música, escuchando mucha música, porque fui consciente de que en ese periodo de mi formación eso era muy importante, tanto como la asistencia regular, periódica, semanal a las clases de composición y a las clases de instrumentación, o el realizar durante el verano algunos cursos de perfeccionamiento o de formación, ¿no? Y entonces, bueno, yo no sé si le debo más a Antón García Abril, que le debo muchísimo, o a Alban Berg. Luego tuve la gran fortuna de obtener una beca para poder cursar estudios de perfeccionamiento de la composición en la Academia Española de Bellas Artes de Roma, que fue ya digamos la última parte de mi etapa formativa, pero que ese año que pasé en Roma sí que descubrí un compositor del que yo no sabía nada ni había oído hablar nunca hasta entonces, pero que estaba muy en boga en ese momento. Estamos hablando del año 79-80, hace ya 40 y tantos años, que era Salvatore Sciarrino. Y la música de Sciarrino, que descubrí en mi estancia en Roma, me impresionó profundamente. La obra que marca el punto de inflexión, diciendo, a partir de aquí, esto ya es otra cosa y esto va a predominar ahora en lo que voy a hacer durante muchos años a partir de ese momento, es una obra que compuse por encargo de Radio Nacional de España, lo que ahora es Radio Clásica, entonces se llamaba El Segundo Programa. Y entonces era lo mismo que ahora, quiero decir, una emisora dedicada íntegramente a emitir música clásica. Y una de las cosas que tenía era un interés enorme por la creación contemporánea. Ahora no lo hay tanto en Radio Clásica. Me duele decirlo, pero tengo que decirlo. Pero entonces sí lo había, hasta el punto de que incluso Radio Clásica hacía encargos. Y yo tuve la fortuna de que en ese momento, cuando yo era apenas un compositor incipiente, pues en 1980 Radio Clásica me hizo un encargo para lo que ellos llamaban los encargos de Radio Nacional de España para Semana Santa. Y eran obras que se componían, todas tenían que tener una temática religiosa, se grababan en el estudio de Radio Nacional de España y el estreno era la emisión de esa obra una vez grabada. Y yo compuse para esa ocasión, para la Semana Santa de 1980, un cuarteto de cuerda que se tituló Lama Sabachthani, que es ¿por qué me has abandonado? En hebreo, ¿no? Y en esa obra ya es perfectamente visible cómo intenté materializar toda la influencia que me había provocado la escucha de la música de Salvatore Sciarrino con respecto a las obras que había compuesto hasta ese momento. Es decir, que esa es la primera obra de mi catálogo, propiamente dicho, que se sale de la primera época y comienza directamente la segunda época, en la que yo creo que todavía me sigo moviendo. Sobre la mesa de un compositor, bueno, pues no sé, lo primero, papel pautado, lápiz y goma, mucha goma de borrar, sobre todo, más que lápiz. Y luego, fundamentalmente, ideas. Y las ideas pueden ser de índole muy distinta. En mi caso, yo la verdad es que compadezco al musicólogo que se tenga que ocupar de mi música en el futuro, porque lo va a pasar muy mal. Porque seguramente se va a encontrar con un corpus, como se dice, de obras. No sé, yo no llevo la cuenta de mis obras, debo haber compuesto ya, no sé, 150,
digamos, de catálogo, lo que catalogadas de juventud, bueno, de infancia no, porque no tuve infancia musical, pero de juventud sí. Y son muy diferentes, muy distintas. Hay obras más tradicionales, más conservadoras, más avanzadas, porque a mí me preocupan muchas cosas y me interesan muchas cosas. Yo me he sentido siempre un poco un lobo estepario, dentro de, buscando la referencia de Hermann Hesse, un poco un lobo estepario dentro de mi generación. La generación de compositores españoles, por no salir de los españoles, que a mí me corresponde, por edad, pues es la de José Ramón Encinar, Alfredo Aracil, Pablo Riviere, Paco Guerrero, todos estos compositores. Y cuando yo llegué al mundo de la composición, estos ya habían digerido prácticamente todo lo que era la segunda escuela de Viena, el serialismo integral, pues todas las consecuencias de todo aquello. Y yo empezaba, porque ellos empezaron cuando les correspondía, y yo empezaba en ese momento. Y entonces nunca me he sentido como miembro estético, creativo de esa generación, aunque sea la mía, la de los nacidos en torno a 1950, 51, 52. Claro, la generación siguiente, que son los nacidos en el 65, 66, pues esos ya no me corresponden. Esos ya son muy jóvenes para mí, hay gente valiosísima ahí. Sánchez Verdú, Sotelo, importantísimos. López López, pues son compositores con los que tengo una gran amistad y un muy buen entendimiento. Pero estéticamente y sobre todo generacionalmente están en otro punto. Me he sentido como un marginal, en cierto modo, ¿no? Y eso me ha liberado también de muchos prejuicios y de muchos condicionamientos. La vanguardia fue muy intransigente, muy dura. Y yo, precisamente por haber llegado tan tarde, me libré un poco de eso. Y siempre me he considerado muy afortunado de no estar como condicionado a hacer un determinado tipo de música porque es el que está en la onda y es el que si no haces esto no vas a hacer nada. Y entonces mi música ya es más de los 80, y en los 80 ya el cambio fue radical. La música de los 80 no tiene nada que ver con los 60. Los 60 era vanguardia pura y dura, y en los 80 ya se abrió el abanico. Y es el momento en que yo surjo como compositor en el panorama musical y mi música empieza a despertar interés. Antes de llegar a Cuenca, que fue esto fue en el año 82, yo había compuesto una ópera de cámara que se llamaba Ligazón, con texto de Valle Inclán, y nada, era una cosa muy cortita, de 3/4 de hora de duración, que tuve la fortuna de que se estrenara en Cuenca en unos encuentros que hubo de ópera para la juventud, que organizó el Instituto de la Juventud, y eso me permitió que pues, mi primera operita pues, subiera a un escenario y se hizo con mucha dignidad. Pero aquello me sirvió para darme cuenta de que para poder componer una ópera tenías que dominar muchos aspectos del lenguaje que yo en ese momento desconocía. Porque el lenguaje no es solamente el medio de comunicación, es que para un músico el lenguaje es fundamentalmente el habla, y el habla es música. Y cuando hablamos estamos haciendo música, estamos entonando, las inflexiones que hacemos son puramente musicales. Los acentos tienen un ritmo, tienen una entonación melódica, una curva, una dinámica, una intensidad. Y si uno no conoce eso, es muy difícil que sepa poner música a un texto. Y yo en ese momento no sabía. Y ahí me di cuenta de que yo, para seguir trabajando música vocal, que me interesaba mucho, tenía antes que desentrañar mucho de lo que es la música del lenguaje. Ognos es como, digamos, el gran libro que escribe Luis Cernuda, exiliado en Glasgow, y en el que evoca todos sus recuerdos de infancia y juventud en la Sevilla que él conoció y de la que se tuvo que ir durante sus años más jóvenes, ¿no? Es un libro duro, porque son recuerdos muy nostálgicos y a veces con mucho resquemor y con mucho resentimiento, en cierto modo, pero es un libro maravilloso, son todo poemas en prosa. Y entonces me regaló el libro
Yo lo leí ese verano, estaba hablando del verano del 81, y algunos años después, cuando ya estaba en Cuenca, ya se había puesto en marcha un importante concurso de composición internacional, que era el Premio Reina Sofía de la Fundación Ferrer Salat. Llevaba ya creo que la primera edición fue del año 81, ese mismo año. Y para la cuarta edición, pues yo pensé en escribir una obra, pensé en presentarme. Yo no he sido nunca muy de concursos, pero pensé que ese era un concurso muy importante, muy interesante. Y entonces dije, bueno, voy a hacer una obra orquestal, y me acordé del libro de Cernuda y de por qué no centrarla en Ocnos. Y el papel del recitador, el papel de Cernuda, lo asume un violonchelo solista, que es como, digamos, el hilo conductor que va recorriendo toda la obra. No llega a ser un concierto para violonchelo y orquesta, aunque el cello tiene una parte de solista muy importante, pero asume ese papel de hilo conductor que va entrelazando las diferentes secciones y recreando un poco el ambiente y el contenido psicológico de cada poema. Los poemas en realidad son más bien paisajes, estados de ánimo, más que paisajes, estados de ánimo del poeta ante determinados recuerdos de su infancia y juventud en Sevilla. Bueno, pues para mi sorpresa, esa obra resultó premiada en la cuarta edición del concurso, en el año 86, si mal no recuerdo, con un jurado presidido por Henri Dutilleux. Y bueno, el hecho de que él fuera el presidente del jurado, que prestara atención a esa obra, escribió unas líneas muy elocuentes y muy emotivas, pues el hecho de que él se fijara en esa obra y la valorara tanto, para mí fue especialmente importante. Yo en ese momento era muy joven, tenía pues 34 años, o sea que bueno, el haber obtenido este premio fue verdaderamente algo muy importante en mi carrera. Con Góngora yo he jugado en 3 ocasiones, en Música ex Lingua, en La raya en el agua, que es una experiencia muy bonita, muy posterior, y en una colección de sonetos basados en escritores españoles del Siglo de Oro, en que uno de ellos era de Góngora. Bueno, pues en Música ex Lingua el juego era en que las 4 voces, las 4 partes del coro, era un coro mixto a cuatro voces, sopranos, contraltos, tenores y bajos, cada uno tenía asignada una estrofa de la fábula de Polifemo y Galatea. Y entonces jugaba con la ordenación del texto, tal y como lo plasma Góngora en la fábula, en la parte vocal, pero en la parte instrumental, la sección de cuerda, madera y clave, porque era una orquesta de pequeño formato, una orquesta tipo Haydn, de maderas, cuerdas y un clave, pues las intervenciones de los instrumentos eran como el texto de Góngora, pero reordenado en castellano llano, normal, puesto en música y quitado el texto. Un poco más tarde tuve un encargo del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que estaba en proceso de remodelación de la sala Fernando de Rojas, la antigua sala Fernando de Rojas, que querían abrirla ya como un nuevo teatro. Estaba una sala muy limitada, en la que se habían hecho muchos conciertos, en las que incluso se habían estrenado algunas obras mías, en los años 80 y principios de los 90, hasta que se cerró para acometer las obras. Y para esa reapertura, que estaba prevista para el año 96, pues se me pidió que compusiera un espectáculo, y efectivamente hice una obra que titulé La raya en el agua. Tuvo una acogida estupenda. Es una obra de la que yo quedé muy contento, porque era un crítico muy lúcido,
lo calificó como de variedades. El concepto de espectáculo de variedades, porque eran como 20 escenas, cada una diferente, no tenían nada que ver unas con otras. Estaba basado, como la sala se llamaba Fernando de Rojas, estaba basado en cierto modo, en algunos momentos, en la Celestina, pero sin que eso fuera especialmente patente. Y gustó tanto, eso se interpretó en septiembre, octubre de 1996, hace ya 25 años ahora, y gustó tanto y tuvo tanto éxito que, bueno, a las pocas semanas recibí la noticia por parte del INAEM de que me habían concedido el Premio Nacional de Música precisamente por esa obra. Así que, bueno, fue como una especie de reconocimiento que me gustó mucho recibir y que marcó, bueno, pues un punto importante, porque a raíz de La raya en el agua, eso despertó el interés de un sector teatral, nada menos que del grupo de teatro La Fura dels Baus, para que me llamaran proponiéndome la composición de una ópera. Del tiempo, peligroso sería dejarse seducir por el pasado. Bueno, fue una experiencia absolutamente increíble. Increíble porque, bueno, no es lo mismo para ellos hacer una ópera, hablo de para la Fura, la puesta en escena, de algo que tú ya tienes grabado, que no tienes nada más que escucharlo muchas veces, hacerte una idea de cuál va a ser la puesta en escena, qué movimientos, qué situaciones escénicas, qué dramaturgia le quieres dar a aquello. Ellos no conocían absolutamente ni una nota de lo que yo iba a hacer. Yo tuve que trabajar con unos condicionantes inmensos. Yo no tenía libreto cuando me puse a escribir. El libreto fue surgiendo sobre la marcha. Muchas veces yo iba por delante del libretista, muchas veces, porque él tenía un ritmo creativo y yo otro, y entonces a mí me corría prisa, porque a mí me estaba metiendo prisa la Fura, porque la Fura necesitaba la música para poder concebir la puesta en escena. Yo sé quién soy. Soy quien quiero ser, y lo sé. La primera vez que escucho algo que he escrito siempre me ha sorprendido, siempre. Y por eso cada vez que lo oigo siempre es nuevo. Nunca me ha defraudado, tengo que decirlo sinceramente, sino más bien al contrario. Yo tengo la sensación de que la música es tan agradecida que siempre suena mejor de lo que tú la piensas. Es una ventaja. Y siempre te emociona ver que eso, que en lo que has puesto tantas horas, tanto empeño, tanta pasión y tanto entusiasmo, pues luego lo llevas a la realidad sonora y bueno, aquello te conmueve, porque bueno, de repente te das cuenta que todo aquel trabajo tiene ese sentido, ¿no? Me he compuesto, pero toneladas de música en el retiro. Cuando mis hijos eran pequeños, yo me los traía a jugar al parque y yo me traía mi papel pautado y yo es un cubo y una pala. Y mientras ellos jugaban, a mi alrededor yo componía. Para mí eso es el estado ideal, que no puedes hacer todo el año porque, claro, en invierno es muy complicado. Un día de lluvia pues ya te fastidia la salida al parque, pero para mí la naturaleza, un parque, a mí ese tipo de ruidos que hay en un parque, ahora lo hago en el parque de la zona donde vivo, lo sigo yendo a componer siempre que puedo, a diario. Ese tipo de ruidos, de niños jugando, gente hablando, no me molesta en absoluto, todo lo contrario, me ayuda a abstraerme.
Lo encuentro tan natural, tan consustancial a cualquier actividad, que es como mi entorno favorito. Mi vocación de compositor es igual, no voy a decir que sea mayor o menor, digo, igual que mi vocación docente. O sea, yo me considero tanto docente como compositor. No sé cuál me gusta más. Las dos me han gustado siempre mucho. Hice mis pinitos como dando, clases particulares, cuando siendo aún estudiante, pues a gente que te pedía ayuda. Y luego me ofrecieron la posibilidad de dar mi primer trabajo remunerado como profesor. Fue en el Conservatorio Profesional de Música de Cuenca en el año 81, en un conservatorio que se acababa de crear, solo tenía un año de existencia, y allí estuve trabajando pues hasta el año 85 como profesor de armonía, contrapunto, fuga, composición, historia de la música, formas musicales, y además era el secretario del centro. Es decir, que adquirí una experiencia como docente y también de gestión muy importante. La gestión ha formado una parte de mi vida muy grande. Luego me presenté a las oposiciones, puesto que se convocó una plaza de armonía en el Conservatorio de Madrid. Las gané y desde el año 85 pues he sido profesor de conservatorio, del cuerpo de profesores de música y artes escénicas, mejor dicho, pues hasta que me he jubilado, he pertenecido a ese cuerpo. Pero mi contacto directo con la docencia, con el Conservatorio de Madrid, es decir, formando alumnos, que empezó primero en el Real Conservatorio y luego, cuando se desmembró el centro y se convirtió ese conservatorio solo en superior, y se crearon 4 o 5 conservatorios más en Madrid, yo fui trasladado al conservatorio que está en la calle Arturo Soria, puesto que mi enseñanza, la armonía, era de grado medio y se había que ubicarla en un conservatorio de grado medio. Y ahí estuve unos cuantos años, pero lo más importante de mi vinculación con la docencia no es tanto la práctica en el aula, que lo es, como el que como consecuencia de eso, en un momento determinado, fui llamado por el Ministerio de Educación para formar parte del equipo de la Consejería de Música y Artes Escénicas de la Subdirección General de Enseñanzas Artísticas, porque estamos hablando de principios de los años 90, en el que se había aprobado, el 3 de octubre de 1990, me acuerdo perfectamente, la Ley Orgánica General de Ordenación General del Sistema Educativo, la famosa y denostada LOCSE, que aprobó el gobierno socialista, entonces con mayoría absoluta, en esos años, y que dio un vuelco completo a toda la educación, para bien y para mal. La educación general fue para mal, pero en la educación musical fue para muy bien. Era muy necesario aquel cambio, muy necesario, porque el sistema del que veníamos era un auténtico desastre. En el mismo conservatorio se impartía el grado elemental, el medio y el superior. Yo eso lo he vivido tanto en Barcelona como en Madrid. Con lo cual, tú tenías como compañeros, yo, que empecé con 17 años cumplidos, tenía como compañeros a niños de 8 años. Y al mismo tiempo estaban correteando por el pasillo esos niños de 8 años con los estudiantes del último curso de dirección de orquesta. Eran conservatorios absolutamente masificados. ¿Qué pasaba cuál era la consecuencia de eso? Pues que el sistema educativo tenía que atender por igual a los que querían ser verdaderos profesionales y a los que querían ser simples aficionados, porque no había una alternativa. Tú, para estudiar música, tenías que ir al conservatorio, porque en la enseñanza general la música brillaba por su ausencia. Y yo, gracias al hecho de haber estado en la Honde, dirigiéndola, durante casi 20 años, he podido ver muy progresivamente cuáles han sido los frutos de aquello que se sembró en los 90. Porque un músico tarda fácilmente entre 12 y 14 años en formarse. Son 4 años de grado elemental, 6 de grado medio y 4 de grado superior. Si entra en la Honde en segundo de grado superior, en primero algunos, en segundo, en tercero y cuarto la mayoría, quiere decir que ya está suficientemente formado como para... Pero hasta ese momento no lo ha estado. Y entonces tú no puedes ver hasta que ha pasado ese tiempo cuál ha sido el resultado del sistema normativo que has elaborado y de qué forma ha favorecido que los centros, los conservatorios medios sobre todo y superiores, hayan podido desarrollar una labor eficaz en la formación de su alumnado. Y eso lo hemos visto, pero de una forma patente. Es decir, que la gente que ha llegado a la Honde en los años a partir de 2010
2012, ha llegado en un número abrumador de solicitudes, de candidatos a las plazas que se ofertaban, y con una calidad altísima. A los 13 días de jubilarme me tuve que confinar, como todos, por la llegada de la terrible pandemia que todavía estamos padeciendo, y una vez terminada ya la fase de confinamiento recibí pues como una especie de gran regalo de estos inesperados que te hace la vida, que fue que me llamó el director técnico de la Orquesta Nacional de España para hacerme una propuesta de cara a esta temporada en la que estamos. De esto hace exactamente un año, que era para conmemorar el 50 aniversario del Coro Nacional de España, que se presentó en octubre del 71 en el Teatro Real de Madrid, con la Sinfonía Resurrección de Mahler. Como esa sinfonía requiere por lo menos 110 músicos en el escenario, y eso en ese momento era impensable y todavía lo sigue siendo, porque tienen que guardar una distancia por lo menos de 1,5 metros entre cada músico, aparte de tocar con mascarilla, por supuesto, pues había que plantear una versión para orquesta reducida, y me propuso si quería yo acometer esa versión. La propuesta era muy atractiva, al mismo tiempo de mucha responsabilidad, pero bueno, me lié la manta a la cabeza, la hice, creo que ha funcionado muy bien, ha sido un trabajo muy laborioso que me ha llevado muchos meses, me he dejado también muchas horas y también muchas dioptrías, pero bueno, el resultado ha sido muy bueno, se ha estrenado hace apenas 15 días, y creo que esa versión para orquesta reducida puede tener una larga vida, porque permite que muchas orquestas pequeñas, de comunidades autónomas que no tienen una plantilla como puede tener la Orquesta Nacional de España, plantillas a lo mejor de 50 o 60 músicos, como la Orquesta de Málaga, la Orquesta de Córdoba, la Orquesta de Extremadura, la Orquesta de Castilla y León, pues pueden asumir esa partitura, que en condiciones normales no pueden hacerlo, porque tendrían que contratar a tal número de profesionales de aumento que ya presupuestariamente les es inviable. Tengo proyectos, algún encargo se está barruntando, todavía no quiero hablar de ello porque trae mala suerte, y entre esos proyectos también figura, por enlazar ya con el principio de la charla, seguir atendiendo a la música de mi abuelo, porque yo desde el principio de mi carrera de compositor, por circunstancias que han venido dadas, no he abandonado, a pesar de que no le conocí, no le he abandonado, me ha llevado como de la mano durante toda mi carrera de compositor. Lo primero que hice en relación con su música fue orquestar los 2 últimos movimientos de una obra para violín y piano, el poema de una sanluqueña, de la cual él dejó orquestados los 2 primeros, pero le faltaban los dos últimos. Y eso lo orquesté yo todavía siendo estudiante. Luego tuve que recomponer la partitura de su ópera, que se había perdido. Estaba el material, afortunadamente estaba el material, estaba custodiado en la Sociedad de Autores, las partichelas. Y con todas las partichelas, cuando todavía no había programas de ordenador, estoy hablando del año 70 y tantos, todas las partichelas sobre mi mesa, yo iba reconstruyendo la partitura, haciendo el trabajo inverso al que se hace habitualmente. El compositor le da la partitura al copista y el copista saca las partichelas. Yo tenía todas las partichelas y tenía que reconstruir la partitura. Fue un trabajo laboriosísimo, porque era una ópera de mucha envergadura. Luego he trabajado en cosas suyas, haciendo arreglos, pequeños arreglos, la oración del toreo, yo creo que he hecho un montón, 6 o 7 transcripciones. Y el último trabajo importante que he hecho sobre su música ha sido un arreglo para quinteto de viento de 4 obras pianísticas y la oración del torero, además, que fue compuesta originalmente para cuarteto de laudes, y esto era para un producto discográfico que un grupo salido de La Jón, de un quinteto de viento excelente, el Azahar Ensemble, planteó sobre música de mi abuelo instrumentada por mí, música pianística de mi abuelo instrumentada por mí. El CD se llama Turina por Turina, y bueno, ha sido uno de los trabajos que más me han gratificado, porque ha sido, bueno, como un agradecimiento y un reconocimiento a la persona que soy, por los genes que llevo y quién me precedió, ¿no? Dice, yo estoy aquí, en el fondo, porque tú estuviste antes ahí, ¿no?